Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de nuevo? Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de historia. Vamos a hablar de las folclóricas y nos vamos a poner muy feministas. Hablaremos del género de la copla, que es un género musical folclórico. Y leeremos un artículo que habla de estas olvidadas, de mujeres que desafiaron las leyes morales de la época para dedicarse al artisteo. Como telón de fondo, lo que estudiaremos o en todo caso repasaremos serán los conectores temporales. En anteriores unidades hicimos los conectores modales. Y bueno, yo creo que toca revisar los temporales. No es algo muy difícil, pero tiene su historia. Y bien, creo que es un tema muy bonito. Os animo a que después de esta unidad investiguéis un poquito sobre la copla y veáis vídeos sobre algunos cantantes, unas coplistas famosas, por ejemplo Concha Piquez o Estellita Castro. Hay muchas canciones que, a pesar de que no las escucho con asiduidad, porque es algo bastante castizo, tal vez poco moderno para una persona joven ahora, son canciones que realmente pertenecen mucho a nuestra idiosincrasia y a mí me recuerdan mucho a mis abuelos. Realmente cuando las escucho siento cierto cariño. Pues bueno, investigar un poquito. Yo después ya os diré algunos temas que os pueda recomendar para que los analicéis y decidáis si pueden estar dentro de vuestro repertorio musical. Y bien, como siempre vamos a hacer lo mismo. Leeremos un texto y después lo analizaremos. Haremos un ejercicio de comprensión lectora. Y después os explicaré la lección, lo que vayamos a estudiar. Ya os digo, son los conectores temporales, estos elementos que se encargan de establecer relaciones temporales entre dos determinadas acciones. Por lo general, cuando la acción es habitual o está orientada al pasado, el verbo va en indicativo, pero sin embargo, cuando está orientada al futuro, el verbo va en subjuntivo. Esto lo habíamos visto con el cuándo, el mítico cuándo. Yo podía decir una acción habitual, por ejemplo, cuando llego a casa, acaricio a mis gatos, es lo primero que yo hago, llegar a casa, abrir la puerta y tocar a mis gatos. Como es habitual, será en presente indicativo. Si fuera una acción al pasado, seguiría todas las reglas de los tiempos pasados estudiadas. Por ejemplo, cuando yo era niña, llevaba brackets. Pues bueno, sí, estoy describiendo la pesadilla que viví cuando era pequeña. Llevaba, aparatos en los dientes para corregir la malformación. Estaría en este caso en imperfecto, ya os acordáis. Descripción, imperfecto. Acción habitual, imperfecto. Y por último, yo podría decir, cuando acabe el curso me iré a tomar una cerveza. Bueno, esta acción está orientada al futuro y entonces sí que va en subjuntivo. Esto que he explicado sucede en muchos otros tipos de conectores temporales, pero ya lo iremos viendo. Hay de muchos tipos y cada uno puede significar una cosa diferente. Y bien, pues vamos a empezar. Ya sabéis, voy a leer un texto, en este caso un artículo de la revista Pícara, una revista feminista, como os he dicho, que habla sobre las folclóricas. El titular dice así: folclóricas, heroínas de lo ilícito durante la represión franquista. Supongo que sabréis quién es Franco, un militar que hizo una dictadura durante 50 años. Pues vamos a ello, empiezo, ¿de acuerdo? 1, 2 y ya. Aunque hoy arrastran el San Benito de Casposas, mientras que otras mujeres vivían bajo la moral judeocristiana, pudieron vivir durante la dictadura con independencia económica y esquivando la mojigatería de la época. Taller de pantojismo, prácticas performativas de feminidad folclórica. ¿Por qué no sacar un provecho estético de tanto arrebato drama queen?
A medida que hagas el curso, serás capaz de reconciliarte con tu heroína de Culebrón a través de la recreación paródica de lo peor que has hecho, que te hicieron o que en lo más recóndito de tus entrañas deseaste hacer. De esta forma, se anunciaba uno de los talleres performativos sobre pantojismo de Itziar Ziga, inspirado en la teatral puesta en escena con la que las folclóricas realizaban sus actuaciones y construyeron su poderosa imagen. El taller anuncia que tan pronto como salgan las fechas de inscripción, las suscriptoras de la revista serán informadas de los horarios de matriculación. Desde que surgió este género, a pesar de haber sido la música de la cultura popular durante más de 3 décadas, no ha logrado librarse de esta imagen casposa, ni quitarse el San Benito de ser la música oficial del régimen franquista. A pesar de todo, las folclóricas, término único que abrazó a las primeras estrellas del Star System español, fueron las únicas mujeres que durante el régimen pudieron construir una identidad basada en una profesión que amaban, la de ser artista. Entretanto, el resto de mujeres vivía bajo la represión. Nadie pudo hacerles sombra en su género y en su profesión, y ni sus propias parejas sentimentales. A pesar de la fama de la que gozaban algunas, pudieron colocarlas detrás de, como ocurría y ocurre con otros géneros musicales. Después de que llegaran al estrellato, a pesar de sus humildes orígenes, pudieron viajar por todo el mundo, conocer otras realidades, casarse y divorciarse y volverse a casar, a veces con la misma persona, y lograr una inestimable independencia económica, esquivando en todo momento la mojigatería y la represión que pesaba entonces sobre las mujeres españolas, y mucho más en términos morales sobre las andaluzas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los ambientes más cosmopolitas se daban cita en los llamados cafés de marinero o cafés cantantes. Fue en estos donde aparecieron las primeras artistas que dieron origen a lo que luego serían las folclóricas. Raquel Meyer, Mar Pastor e Imperio fueron algunas de las máximas representantes de géneros como el cuplé y la tonadilla. De ahí lo de tonadillera. La copla nació como híbrido entre estos géneros y el flamenco y el pasodoble fueron sus primeros soportes musicales. La diferencia fundamental era que en la copla se exponía una historia con planteamiento, nudo y desenlace. De ahí la teatralidad y el hecho de que las folclóricas fueran también las protagonistas indiscutibles de la mayoría de las producciones cinematográficas de la época. Antes de aparecer el tema Suspiros de España no existía este término. Esta canción fue la primera canción considerada copla, en 1902, pero no fue hasta que llegó la República, en los años 30, cuando la copla pasó a ser el género musical indiscutible en España. Durante la República, el género afloró y se convirtió en el conductor de los sentires del pueblo con artistas como Concha Piquer, afín al régimen franquista, y Miguel Molina, abiertamente republicano y gay, y según las fuentes de la época, paseador de una libertad insultante. Así, durante la Guerra Civil, Miguel de Molina animaba con sus actuaciones a las tropas republicanas cantando La bien paga. Entre tanto, la Piquer lo hacía en el otro bando. La copla era entonces un género necesario en la Nueva España a la que el dictador Franco quiso darle forma. El régimen tomó a Concha Piqué y a otras folclóricas como Estrellita Castro o Antoñita Moreno bajo el fin de resignificar sus orígenes republicanos. Los temas sentimentales que cantaban las folclóricas, a pesar de ir en contra de la moral judeocristiana, pudieron quedarse durante el régimen ya que no se consideraba que lo personal, cantado por mujeres, fuera político. Sin embargo, teniendo en cuenta la vuelta hacia el estricto binomio de géneros que impuso el franquismo, los hombres sufrieron un exilio trágico en el género, y cantantes como Miguel de Molina, amigo de Lorca, tuvieron que abandonar el país a punta de pistola. Tal expresión de sentimientos en los hombres era claro indicio de homosexualidad, y las mujeres se convirtieron en las únicas artistas legítimas para su interpretación. A pesar de ello, como en todo momento represivo, las cosas nunca son lo que parecen y las propias folclóricas trabajaron en alianza con letristas que pusieron en escena todos estos sentimientos frustrados de aquellos años.
amores entre hombres e historias surgidas de los bajos fondos. Así, aquellos hombres prohibidos que tuvieron a su máximo representante en Miguel de Molina se colaron en las gargantas de las copleras que fueron veneradas y admiradas desde los ambientes no heterosexuales. Los copleros que quisieron mantener su virilidad adoptaron el repertorio a las exigencias del momento con temas como El emigrante o Mi Salamanca. Después de terminar la guerra civil, el régimen fue la causa de muchos exilios. Sin embargo, Rafael de León, de orígenes aristocráticos, simpatizante republicano y gay, no quiso exiliarse. Siguió componiendo letras con temáticas basadas en los bajos fondos y, junto a Quintero y Quiroga, formó el equipo más importante de creaciones copleras con canciones que, según Rafael de Maura, las folclóricas contaban haciendo alusión a las diferencias sociales, la privación de libertad, la suerte, el sexo prohibido y el marginado, la prostitución, la homosexualidad encubierta, el adulterio y los amores imposibles. En definitiva, la belleza de lo ilícito y de su caldo de cultivo en un clima represivo e intolerante. Así, las mujeres perdidas encontraron su voz en las folclóricas con ese toque lorquiano de León y de otros letristas con temas como La bien pagá, Yo soy esa, La loba y Sin embargo te quiero o El clavel. Así, ser artista o folclórica fue para muchas mujeres de la época el cumplimiento de su realización personal desde una profesión y no desde un concepto de mujer basado en la reproducción. De hecho, a excepción de algunas artistas, la mayoría era de orígenes muy humildes. Algunas incluso hicieron huelga de hambre para lograr sus propósitos artísticos. Fue el caso de Gracia Montés y de Rocío Jurado, que la mantuvo durante 6 días. Todo para que sus familias les permitieran lanzarse al mundo del artisteo. Para la ideología moral de la época, la vida de las folclóricas no era más que eso, vida de putas. Debido a sus divorcios, idas y venidas y de las libertades de las que gozaban, empezando por su independencia económica. De aquellas épocas en las que las folclóricas eran grandes estrellas a la actualidad, mucho ha llovido. Sin embargo, resulta curioso que hoy la copla siga siendo un lugar de encuentro de fusiones, de parodias y de transgresiones. Artistas como Martirio, Falete o las chirigóticas han sabido captar lo que este género tenía y tiene de subversivo, y lo han llevado así en sus apuestas artísticas. Sus interpretaciones han devuelto el brillo a un género del que el franquismo se apoderó hasta que le dio la vuelta para callar a un pueblo que vivía de ilusiones y que se daba esa pequeña concesión de sentir lo ilícito, o bien detrás del telón o a través de las voces de las folclóricas. Pues bien, ya está leído. Este texto era un poquito largo, pero yo creo que bastante interesante. A menudo la copla o las coplistas es objeto de escarnio. La gente se ríe de ello por antiguo, por castizo o porque sus personajes son protagonistas de las revistas del corazón. Hay que ser justos y darle el valor que le pertenece al género. Pues ya sabéis lo que toca ahora. Es el momento de pausar la grabación, hacer un ejercicio de comprensión lectora. Yo os espero aquí. Y cuando estéis, ya sabéis, le dais al play y volvemos otra vez y os explico. Venga, chao, chao, hasta ahora. Hola de nuevo. Bueno, ya estamos aquí otra vez y espero que haya sido bastante fácil. Como habéis visto, el texto está plagado de expresiones en negrita. Estas expresiones son los que ya hemos llamado conectores temporales. Lo que hacen es conectar dos acciones dependiendo de la fase temporal. Tenemos de varios tipos. Empezamos analizándolas. Hay varios tipos de conectores temporales.
El primero de todos son los conectores de simultaneidad. Hay de muchos tipos. Tenemos el mientras tanto, el entre tanto, y pueden ir en indicativo o en subjuntivo, dependiendo de si es una acción habitual o en pasado, que sería en indicativo, o una oración orientada al futuro, que estaría en subjuntivo. El texto que hemos leído es un texto básicamente en pasado, entonces aparecerá más indicativo. Por ejemplo, al principio de todo, en la primera frase indica: aunque hoy arrastran el San Benito de Casposas, mientras que otras mujeres vivían bajo la moral judeocristiana, pudieron vivir durante la dictadura con independencia económica. O sea, mientras que unas vivían bajo la moral conservadora, ellas, las coplistas, ellas pudieron ser independientes. Como veis, son dos acciones que ocurren en el mismo momento. Más adelante tenemos otro conector de este tipo, es el entretanto. Viene a decir básicamente lo que se ha dicho antes, Entre tanto, el resto de mujeres vivía bajo la represión. Pues es una manera de reformular lo que yo he dicho antes en las anteriores frases, pero con otro tipo de conector, en este caso, entre tanto. Funciona de la misma manera que mientras que. También encontramos un entretanto cuando habla de Miguel de Molina y de Concha Piqué. Concha Piqué era afín del régimen franquista y Miguel de Molina totalmente lo contrario, republicano y gay. Entonces indica que durante la Guerra Civil Miguel de Molina animaba con sus actuaciones a las tropas republicanas, cantando La bien pagá. Y entre tanto la Piqué lo hacía en el otro bando. Entre tanto, es como un mientras que la Piqué lo hacía en el bando de los grises, de afín a Franco. Después tenemos otro tipo de conectores que son los llamados consecutivos y indican que una acción es posterior a la que sigue. Por ejemplo, yo podría utilizar el cuando más el indicativo o el subjuntivo o el al. Al más infinitivo. Este sí que no es como los anteriores descritos. Por ejemplo, yo puedo decir: cuando acabe estas tareas te llamaré al móvil. Te llamaré al móvil es futuro, entonces yo utilizaré un subjuntivo cuando acabe esas tareas. Lo puedo decir de la misma manera, pero con el al. Al acabar estas tareas te llamaré al móvil. Es lo mismo, pero al exige siempre infinitivo. Y ya está, nos lo aprendemos de memoria y fuera. No hay otra explicación. No tenemos muestras en el texto leído de este tipo de conectores, pero son de los más utilizados en niveles B1, el cuando lo hemos repetido constantemente. Bueno, vamos a ver las consecutivas e inmediatas. Estas son muy parecidas a las anteriores, pero ponen énfasis en el grado de inmediatez. Una acción sucede inmediatamente después de la otra. Por ejemplo, dentro de este tipo de conectores están el en cuanto, tan pronto como, que van con indicativo o con subjuntivo, o incluso el nada más, que va con el infinitivo. Por ejemplo, yo puedo decir: nada más dormirse empieza a roncar como un animal. Esto es como decir: en cuanto se duerme empieza a roncar como un animal, o tan pronto como se duerme, es lo mismo. Y si es orientado al futuro, irá en presente de subjuntivo. Por ejemplo, en cuanto acabe con esto, me fumaré un cigarro tan ricamente. En el texto aparece: el taller anuncia que tan pronto como salgan las fechas de inscripción, las suscriptoras de la revista serán informadas de los horarios de matriculación. Pues esto es como decir que justo salir las fechas de la inscripción serán informadas las suscriptoras de los horarios de matriculación. O sea que esa acción pasará consecutivamente e inmediatamente. Las siguientes son las progresivas, o sea que una acción se produce poco a poco mientras la otra acción también se produce. Por ejemplo, entre este tipo de conectores tenemos a medida que,
conforme o según, y también van con indicativo o con subjuntivo. Por ejemplo, puedo decir, a medida que va pasando el tiempo te voy entendiendo mucho mejor, o conforme vayan pasando los años lograré conocerte de veras, ¿no? En este caso en subjuntivo porque se orienta al futuro. Casi al principio del texto aparece un ejemplo con este tipo de conectores. El texto dice, a medida que hagas el curso serás capaz de reconciliarte con tu heroína de Culebrón. A medida que, o sea, poco a poco, indica esta progresión. Un culebrón es un soap opera, o sea, una telenovela. Este tipo de series terriblemente largas, tan típicas de Latinoamérica y en los que sus personajes viven sobre todo aventuras amorosas, tragedias y todo como muy histriónico, ¿no? Muy loco. A continuación tenemos los conectores de anterioridad y los de posterioridad. Los uno porque son muy similares. Unos indican una acción que sucede antes y otros que suceden después. Pero ambos tipos pueden ir con infinitivo o con subjuntivo. Por ejemplo, yo puedo decir antes de más infinitivo o antes de que más subjuntivo. O después de más infinitivo y después de que subjuntivo. O sea, el encargado de marcar el subjuntivo sería el que. Si no hay que, es el infinitivo. Y cuando se utiliza una forma u otra, da absolutamente igual. Yo puedo decir la misma frase en infinitivo y en subjuntivo y no hay ninguna diferencia. Es una de estas lindeces de la lengua española. Puedo decir antes de acostarte dame un beso o antes de que te acuestes dame un beso. Es exactamente lo mismo. O puedo decir después de terminar el trabajo ponte en contacto con tu cuñado o después de que termine el trabajo ponte en contacto con tu cuñado. Ya os digo, igual. Un ejemplo de ello lo tenemos en el texto. Sale después de que llegan al estrellato, o sea, al cenit, a la cúspide de su trabajo. Después de que llegaran al estrellato, a pesar de sus humildes orígenes, pudieron viajar por todo el mundo y conocer otras realidades. Es una acción que se produce con posterioridad a otra que se ha indicado. O otro ejemplo, antes de aparecer el tema Suspiros de España, no existía ese término. O sea que antes de esa acción no se hablaba de la copla. Otra vez, un conector de anterioridad. Un último ejemplo, yo podría decir, después de terminar la guerra civil, el régimen fue la causa de muchos exilios. Es lo mismo que decir después de que terminara la guerra civil. Igual, en subjuntivo iría si hubiera un que, pero si no hay un que, infinitivo. Por último, tenemos los conectores que indican origen de una acción o fin de una acción. Origen de una acción, por ejemplo, desde que, más indicativo o subjuntivo, o hace con un periodo de tiempo más que más indicativo, o desde hace más un periodo de tiempo más indicativo. Por ejemplo, yo puedo decir desde que te conocí, bebo los vientos por ti, en indicativo. Puedo decir desde hace 3 años mi vida está siendo un sinvivir, o hace 3 años que mi vida es un sinsentido, o desde que te conozco mi vida es un valle de lágrimas. En el texto aparecerían frases como desde que surgió este género, a pesar de haber sido la música de la cultura popular durante más de 3 décadas, no ha logrado librarse de esta imagen casposa. Una imagen casposa viene de caspa. Caspa es cuando tienes la piel del cuero cabelludo seca y aparecen escamas en el pelo o en la ropa de piel muerta. Cuando una cosa es cutre, cuando realmente da risa, decimos que es casposa. Por ejemplo, en los programas del corazón, cuando aparecen gente hablando de sus amores y peleándose por motivos familiares, decimos que eso es caspa. Es una manera de insultar a este tipo de programas casposos. Y la copla muchas veces está relacionado con esto, con la caspa, con lo ridículo. Los de fin de una acción serían con hasta que, más indicativo o subjuntivo. Por ejemplo,
hasta que te mejores estaré viviendo aquí contigo, o no paró hasta que me puso de los nervios, en un indicativo porque es en pasado. En el texto aparecerían frases como: no fue hasta que llegó la República cuando la copla pasó a ser el género musical indiscutible en España. Por último, se indica que sus interpretaciones han devuelto el brillo a un género del que el franquismo se apoderó hasta que le dio la vuelta para acallar a un pueblo que vivía de ilusiones. Pues bien, también hasta que inicia el fin de una acción. Y vendría a ser esto todo lo que queríamos estudiar. Estos conectores la mayoría los conocéis. Lo que pasa es que tenemos que repasar el uso de subjuntivo o indicativo. Acordaros de que el subjuntivo siempre está orientado hacia un futuro y el indicativo hacia el pasado, las acciones habituales, a excepción del antes de o el después de, que puede ir con indicativo o con subjuntivo, depende del qué. Y ya está. Lo que haremos será ponerlo todo en práctica. Ya sabéis, ahora os encontraréis un ejercicio, lo intentaremos hacer y prestaremos atención a las dudas, a los problemas que tengamos, y espero que os haya quedado todo claro. Además, espero que hayáis cogido un cierto interés por las coplas y ahora os dediquéis a investigar. Creo que es interesante porque así estáis estudiando gramática y un poquito de cultura. Y ya está. ¿Temas que os recomiendo? Pues a lo mejor Se acabó, de María Jiménez, que es muy divertido, o La bien pagá, o por ejemplo temas como La zarzamora, etcétera, etcétera. Ya en el texto aparecen muchos ejemplos que podéis ir investigando. Y ahora sí, me despido y un besazo fuerte. Espero que haya ido todo bien. Un besito, chao, chao, nos vemos en la próxima.